tardes y bienvenidos a este acto solemne de inauguración o apertura del curso académico 2024 de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Como aparece descrito en la invitación que han recibido todos ustedes, el primer punto es la apertura del curso 2024 por parte del presidente, que se limita a decir que estamos reunidos para hacer precisamente la apertura del curso 2024 y muy bienvenidos a este momento, a este acto. El segundo punto es la lectura de la memoria del curso 2023 por parte del excelentísimo señor secretario de la Academia. Cuando quieran. Muy buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos académicos, señoras y señores, amigos todos. A lo largo de 2023 se normalizaron las actividades de nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, que brevemente les paso a relatar. La apertura del curso tuvo lugar el 23 de febrero y tras la salutación del señor presidente de la Academia, el secretario procedió a la lectura de la memoria correspondiente. Después tuvo lugar la lección inaugural que corrió a cargo del académico de número, ilustrísimo señor José Manuel Martínez Rodríguez, que dictó la conferencia titulada El amor a los libros de un veterinario. A lo largo del año pasado se celebraron 8 juntas de gobierno, ordinarias y extraordinarias, los días 18 de enero, 7 de febrero, 18 de abril, 17 y 18 de mayo, 22 de junio, 20 de septiembre y 28 de noviembre. Y 3 asambleas generales, ordinarias y extraordinarias, los días 8 de febrero y 13 de diciembre. Los actos más destacados fueron los de ingreso de nuevos académicos que se desarrollaron a lo largo del año y de forma resumida haré referencia a los mismos. El profesor Francisco Javier Carballo García, catedrático de la Universidad de Vigo, ingresó como académico de número en la sección cuarta, el 1 de marzo de 2023, con el discurso La pequeña industria láctea en el medio rural en zonas de montaña, el enésimo servicio de la tecnología alimentaria. El 24 de mayo ingresó como académica correspondiente la doctora Sonia Martínez con un discurso de ingreso titulado Ciencias Ómicas. El 7 de junio tuvo lugar el ingreso como académico correspondiente del doctor don Julio López Abán con el discurso Inteligencia Artificial para el Desarrollo de Vacunas. El 27 de septiembre el profesor José Manuel Gonzalo Orden ingresó como académico de número en la sección segunda con el discurso titulado Robots o cirujanos. También ingresó en la sección segunda como académico de número el doctor Carlos César Pérez García el 29 de noviembre del año pasado con el discurso Principios éticos de la experimentación animal. No hablamos de nada nuevo. En cuanto a las conferencias dictadas a lo largo del año pasado, el 10 de marzo, el profesor César Chamorro Álvarez pronunció la conferencia titulada Bienestar animal, de las vacas a las bacterias, pasando por los famosos. El 31 de mayo, el profesor Stanislao de Luis Calabuch disertó sobre implicaciones ecológicas de la pandemia COVID-19. 20 de septiembre, la doctora Silvia Nicolás pronunció una conferencia titulada Los orígenes de la clasificación animal, tradición, legado y supervivencia de la zoología mesopotámica. El profesor Francisco Javier Carballo García pronunció el 22 de noviembre una conferencia con el título El aceite de palma, un alimento maldito, cuánto de riesgo sanitario y cuánto de guerra comercial. Y el 24 de enero de este año pasado, de este mismo año todavía, tuvo lugar la conferencia del profesor José María Eirós Bouza
titulada Virus respiratorio sincitial sospechoso habitual de infecciones respiratorias. Hubo varias mesas redondas y jornadas. Del 26 al 28 de octubre se celebró en Murcia la 7ª reunión de academias y Reales Academias de Ciencias Veterinarias de España, a la que asistieron los presidentes de las academias, con la excepción de Extremadura y los de Andalucía, tanto oriental como occidental. En el caso de nuestra academia estuvo representada por el tesorero y el vicesecretario. El 2 de noviembre pasado de 2023, organizada por la Real Academia de Medicina de Salamanca, se celebró en esa ciudad, en Salamanca, la 10ª jornada de Academias Sanitarias de Castilla y León con el lema Resistencias antimicrobianas. Nuestra academia estuvo representada por el doctor David Rodríguez Lázaro, académico correspondiente, que pronunció la conferencia titulada Resistencia a los antimicrobianos y la cadena alimentaria, un enfoque, una salud. La reunión de este año, 2024, tendrá lugar en León bajo la organización de nuestra Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. Hemos tenido que celebrar lamentablemente 2 sesiones en memoria de 2 académicos. El 22 de marzo del 23 tuvo lugar la sesión en recuerdo del profesor Miguel Cordero del Campillo, académico de honor de nuestra academia, que por causas ajenas a nuestra voluntad, sencillamente por la pandemia, tuvo que ser aplazado. En él intervinieron el profesor Antonio Martínez Fernández, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor Rojo Vázquez, catedrático emérito de la Universidad de León, el profesor Pablo Díez Baños, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, y el presidente de la academia, de nuestra academia, el profesor Rodríguez Ferri. El 19 de abril del 23 se celebró la sesión in memoriam del excelentísimo señor don Paulino Díez Gómez, académico fundador y de número de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León y vicepresidente de la misma. Intervinieron en el acto los doctores José Alberto Rodríguez Tazo, académico fundador y de número, Luis Alberto Calvo Sáenz, académico de número y vicepresidente, y el doctor don Elías Fernando Rodríguez Ferri, académico fundador y de número y presidente de la academia. Queremos recoger en esta memoria del año 23 el agradecimiento de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León a todos los organismos e instituciones que de diferente manera han contribuido al desarrollo de las actividades que han tenido lugar a lo largo del año. De forma especial a la Universidad de León, a la Junta de Castilla y León, al Laboratorio SIVA, a los colegios profesionales, a la SACCIL y a la ayuda en todo momento que nos ha prestado el personal de Administración y Servicios de la Universidad. Ha habido otras actividades. En su momento se han convocado 2 plazas de académicos de número para ciencias afines, una para licenciados con grado de doctor en medicina y otra para licenciados con grado de doctor en ciencias biológicas. El pasado día 14, hace una semana y pico, de este mes de febrero, tuvo lugar una asamblea general extraordinaria en la que se procedió a la elección de los candidatos a vicepresidente de la Academia y a vicesecretario de la misma, siendo elegidos por unanimidad los doctores don Luis Alberto Calvo Sáenz para vicepresidente y don Vicente Ramiro Gaudioso Lacasa como vicesecretario, cuya toma de posesión se produjo inmediatamente a continuación. En cuanto a los premios, en tiempo y forma se convocaron los siguientes premios: el 11º premio de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios, Consejo de Colegios Profesionales de Castilla y León, y el 11º también premio de la Academia de Ciencias Veterinarias, patrocinado por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de León. Y por último, se acordó la fecha del 21 de febrero, hoy, de 2024, para la apertura de curso, acto en el que, siguiendo el turno de antigüedad, le corresponderá el discurso al académico de número, ilustrísimo señor doctor don Juan Carlos Domínguez Fernández Tejerina. En cuanto al
la lectura del fallo de los premios que acabo de relatar del Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y del Colegio de Veterinarios de Castilla y León, paso inmediatamente a leer brevemente el acta, un acta muy breve en ambos casos. Reunida la Comisión Académica de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León, el día 16 de febrero de 2024 en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de León, después de revisados los trabajos presentados y de haberse comprobado que reúne los requisitos de la convocatoria, se acordó por unanimidad conceder el 11º Premio Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, correspondiente a la convocatoria de 2023, al trabajo presentado bajo el seudónimo Los Propagandistas Veterinarios, que lleva por título La profesión veterinaria española entre la ciencia y la propaganda en los albores del siglo XX, del que son autores, una vez abiertas las plicas correspondientes, don Jaime Gata Díaz y doña Inmaculada Cuesta Bertomeu. En cuanto al premio, el 10º también, del Colegio Oficial de Veterinarios de León, reunida la Comisión Académica de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, Colegio Oficial de Veterinarios de León, el 16 de febrero de 2024 en la sede del Colegio Oficial de Veterinarios de León, después de revisados los trabajos presentados y de haberse comprobado que reúnen los requisitos de la convocatoria, se acordó por unanimidad conceder el 11º Premio Colegio Oficial de Veterinarios de León, correspondiente a la convocatoria de 2023, al trabajo presentado bajo el seudónimo El entomólogo montañero y titulado Estudio de ectoparásitos asociados al ganado en pastos de montaña de La Rioja, norte de España, cuyos autores son Miquel Alexander González González, Ignacio Ruiz Arrondo y Daniel Bravo Barriga. De todo lo cual, como secretario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, doy fe. Muchas gracias. Muy bien, pues establecidos los términos de las actas correspondientes a la decisión del jurado en relación con los premios de la Academia, patrocinados por el Consejo de Colegios Veterinarios de Castilla y León y por el Colegio Oficial de Veterinarios de León, vamos a proceder a continuación a la entrega de los diplomas correspondientes y de la parte económica, para la cual solicitamos la presencia del señor presidente del Consejo de Colegios Veterinarios y del Consejo de Veterinarios de León. Muchas gracias. El Consejo primero. Sí, porque es este. Consejo. Sí, Consejo de Colegios. Consejo de se entrega uno, entregó a doña Inmaculada Cuesta Bertomeu. Y a doña y a don Jaime Gata Díaz. Que corresponde al Colegio Oficial de Veterinarios de León, está encabezado por don Daniel Bravo Barriga, por favor.
Es el momento de la lectura del discurso de apertura que corresponde, como ha señalado el secretario, al señor académico de números, su excelentísimo señor don Juan Carlos Domínguez Fernández de Tenerife. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, ilustrísimos señores académicos, autoridades, familiares, compañeros, amigos, señoras y señores. Como diría el célebre humanista César Vidal, corría el año 1994 cuando, con motivo de una estancia en Argentina para desarrollar un proyecto internacional Iberoeca, tuve la oportunidad de conocer en su estancia de la Biznaga al magnate Carlos Blaquier, abogado y doctor en filosofía. Una noche después de cenar me preguntó cuál era mi especialidad como veterinario, a la que respondí: la reproducción animal. Entonces me invitó a acompañarle, subimos a su biblioteca privada y allí me enseñó un incunable de la obra de Aristóteles, Generatione Animalium, reproducción animal, que junto con otros dos tratados, Historia Animalium y Partibus Animalium, conforman la aportación que Aristóteles hace a la zoología y en general, y sobre todo a la reproducción animal y humana en particular. Esther García, en los comentarios que hace a propósito de la traducción que realiza del libro de Aristóteles, Generatione Animalium, señala la extrañeza por la escasa atención que se ha prestado de siempre a este texto y otros que sobre biología escribió Aristóteles. Aristóteles no solo es conocido como padre fundador de la lógica, sino también de la biología y sobre todo de la zoología, siendo singulares sus investigaciones sobre la anatomía y reproducción de los animales, fijando las bases del conocimiento sistemático del reino animal y un incipiente método científico basado en la observación y experimentación. La ciencia veterinaria podemos definirla como una medicina y cirugía animal puesta al servicio de la zootecnia, la salud pública y la seguridad alimentaria. Tiene un origen común con la medicina humana. Recordemos en la mitología griega la figura de Quirón, centauro experto en el tratamiento médico y quirúrgico de las enfermedades de todo tipo de animales, incluido el hombre. Se tiene un conocimiento general de la práctica veterinaria en civilizaciones tan antiguas como la China, Mesopotamia, Egipto o la India, donde ejercían los saliotras, discípulos del sabio Saliotrilla, que fundan el primer hospital veterinario del mundo dedicado a las enfermedades de los elefantes. Es famoso en Egipto el papiro de Kaum, que atestigua el ejercicio de la medicina animal ya desde el año 3000 a.C., donde se describen enfermedades del ganado y su tratamiento, así como enfermedades de los animales de compañía. Además de ritos mágicos, los tratamientos incluían baños fríos y calientes, fricciones, cauterizaciones, sangrías, castración, reducción de fracturas, etc. El Código de Hammurabi, de Mesopotamia, reconoce al médico de animales como un tipo específico de médico y define los honorarios de la profesión, así como los castigos y multas impuestas por una mala praxis. La separación definitiva entre la medicina animal y la humana viene de la mano de Galeno de Pérgamo, médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano. Sin duda, esta separación influyó el pensamiento helénico y, por supuesto, la tradición judeo-cristiana, donde el hombre está por encima de y no al lado de los animales. Hoy sabemos que los ácidos nucleicos en que reside la vida, que forman parte del filamento viviente que decía Erasmus Darwin, tienen una estructura en esencia casi idéntica en todos los seres vivos, prueba fehaciente de la unidad en el desarrollo evolutivo. Hay un principio filosófico, que a mí me gusta mucho, que enuncia San Francisco de Asís, nuestro patrón, y también un tanto ecologista. Es cuando llama hermanos no solo a los animales,
sino también refiriéndose, por ejemplo, al hermano Sol. Es el sentido unitario de la creación, formulando así la importancia de la unidad del cosmos. Las especialidades en cualquier ciencia, arte o técnica a la que se dedican los profesionales siempre han existido. Un ejemplo de ello lo tenemos en los saliotras de la India antigua, pero también han existido en la profesión veterinaria hipiatras, médicos de caballos, los buiatras, los médicos de los bóvidos, los mulomédicos, expertos en mulos, etcétera, etcétera. Incluso en el Imperio Romano existió un veterinario denominado venator, es decir, cazador. El sector vacuno español es, dentro de las producciones ganaderas, el segundo en importancia económica después del porcino. Concretamente, el vacuno de leche es en España, además, una actividad puntera en la generación de bienes públicos, que contribuye de forma significativa al mantenimiento del medio rural, a la diversificación económica y a la fijación de población en el campo. En la actualidad, el modelo de producción europeo es de los más exigentes del mundo. En los últimos años se está produciendo un importante proceso de ajuste y reestructuración del sector, fruto de la política agraria común, la volatilidad de los mercados, el fin del régimen de las cuotas lácteas y los avances tecnológicos, entre otros factores. En el futuro tendrá que superar nuevos desafíos y dar respuesta a los compromisos adquiridos con el Pacto Verde Europeo. Tendrá que avanzar hacia la sostenibilidad de las producciones, impulsando el respeto por el medio ambiente, el bienestar animal y adaptarse a los nuevos retos sanitarios, como es la disminución del uso de antibióticos. La medicina de la reproducción del ganado vacuno es una especialidad surgida y desarrollada a partir de 1940, cuya finalidad es obtener el máximo rendimiento a través del manejo y control reproductivo integral de las explotaciones de ganado vacuno. La justificación de haber elegido este tema es obvia en mi caso, dado que su evolución abarca prácticamente toda mi vida profesional, siendo el desarrollo de esta especialidad uno de los objetivos más importantes de mis quehaceres científicos e investigadores. A mediados del siglo pasado, el presidente Truman reconoce que el gran milagro económico de los Estados Unidos se debe a dos hechos fundamentales. Por un lado, al descubrimiento del maíz híbrido, con sus fabulosas producciones, y por otro, al desarrollo y aplicación de una biotecnología reproductiva conocida como inseminación artificial, que permitió en 10 años, desde 1940 a 1950, a pesar incluso de un descenso del 10% de los censos, duplicar la producción lechera media por vaca. Por tanto, reconocemos que el núcleo fundacional de nuestra especialidad se encuentra en el desarrollo y aplicación de la inseminación artificial, toda vez que permite multiplicar por 1000 la capacidad reproductiva del semental y difundir ampliamente su excelencia genética, a la vez que controla las enfermedades de transmisión sexual y enfermedades hereditarias. En la organización de la inseminación artificial ganadera tenemos que mencionar al ilustre veterinario leonés don Félix Gordón Ordaz, creador de la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, dentro del entonces Ministerio de Fomento. La difusión de la práctica se lleva a cabo primero por Domingo Carbonero Bravo y posteriormente por Esteban Ballesteros Moreno. Esteban Ballesteros Moreno, director de la Estación Pecuaria de León ya en el año 1940. Tanto el primero, Domingo Carbonero Bravo, pone en práctica a partir de 1936 el método de la inseminación artificial en el Instituto de Biología Animal y en la Estación Pecuaria Central. Y ambos imparten en 1943 el primer curso de inseminación artificial en el Instituto de Biología Animal, dirigido a inspectores provinciales veterinarios y directores de estaciones pecuarias. Por orden del 8 de enero de 1953 se dictan normas para regular los centros de inseminación artificial. En su apartado octavo, de forma taxativa, dice: ningún veterinario podrá dirigir un centro
ni realizar prácticas relacionadas con la inseminación artificial sin estar en posesión del título que le habilite para ello. Esos títulos eran 2, especialista y diplomado en inseminación artificial. Las ventajas de la inseminación artificial, junto con una demanda en crecimiento, inducen en la ganadería vacuna una transformación evidente de carácter intensivo, pasando de un modelo tradicional y eminentemente familiar hacia un modelo nuevo de carácter industrial. La atención veterinaria cambia también, por supuesto, al pasar de una posición reactiva, que suponía la intervención casi siempre individual a cada vaca que lo iba necesitando y a petición del ganadero, a una atención proactiva, donde el colectivo es lo importante. Es decir, pasamos de una atención veterinaria individualista a una visión de la salud reproductiva colectiva, de todo el rebaño. Había nacido, por tanto, la medicina de la reproducción del ganado vacuno, con su vocación fundamentalmente preventiva de las enfermedades de la reproducción. El control de la reproducción se manifiesta como una herramienta que permite evaluar de forma precisa, continua y actualizada el rendimiento de las granjas. Todo programa de control reproductivo debe apoyarse en la fijación de objetivos, establecimiento y actualización de registros, visitas clínicas programadas y revisión de los progresos en el logro de objetivos. Una de las problemáticas que trajo la industrialización de las explotaciones, con motivo de su incremento de tamaño y la alta producción lechera, fue la detección de los celos. La tecnología en casi todas las cosas que hace el ganadero influye notablemente. Distinguiremos las biotecnologías directamente diseñadas para la mayor eficacia de la reproducción y las tecnologías aplicadas en general al manejo de la granja, incluida la reproducción. Dentro de las biotecnologías de la reproducción, la primera aplicada al ganado vacuno fue la inseminación artificial. Cabe mencionar cómo hoy día también disponemos de algunas metodologías que ayudan a esta inseminación artificial, como es, por ejemplo, la electroeyaculación, como método de extracción seminal en aquellos sementales lesionados o que están impedidos para la vagina artificial. En la ganadería extensiva, con monta natural, la electroeyaculación también ha permitido valorar la capacidad reproductiva potencial de los sementales mediante el análisis espermático antes de hacer los empadres. Valorar la calidad seminal es un método ideal en la lucha contra la subfertilidad de los toros, que tantas pérdidas económicas producen. A partir de los años 50 del pasado siglo, en que se comenzaron a comercializar las hormonas relacionadas con la reproducción, progesterona, estrógenos, gonadotropinas, y un poco más tarde los análogos de las prostaglandinas y de la hormona liberadora gonadotrópica, se han desarrollado numerosos programas de sincronización del estro e inducción de la ovulación en el ganado vacuno. No obstante, el método hormonal más utilizado es el desarrollado por Pursley en 1995, conocido internacionalmente como método OpSync. El método puede complementarse con la administración de progesterona mediante un dispositivo intravaginal, con lo que también se induce la ciclicidad estral del posparto y prepuberal. Se pueden tratar vacas anovulatorias y con quistes ováricos, celos silentes, retraso de la ovulación y cuerpo lúteo persistente. Mejora los resultados del sistema OpSync y, a la vez, permite la práctica de lo que denominamos la inseminación a tiempo fijo con mayor seguridad. Desde el año 2000 está comercialmente disponible la utilización de semen sesado, con una eficiencia por encima del 85% y con una aceptable fertilidad. Aunque existen varios métodos de sesado, el más eficaz por el momento es la citometría de flujo, que permite separar espermatozoides portadores de cromosoma X o portadores del cromosoma Y, en base a su diferente tamaño y densidad óptica. La principal limitación de esta técnica es que los espermatozoides sesados, debido al proceso de citometría de flujo, sufren una precapacitación, que junto con una menor concentración espermática que llevan las dosis seminales y una menor supervivencia en el aparato genital de la hembra, obligan a optimizar las condiciones para su utilización. El trasplante de embriones tiene como principal objetivo la obtención de crías a partir de donantes genéticamente superiores, utilizando el útero de receptoras de menor valor económico y genético, para llevar a término las gestaciones.
El gran éxito y difusión del trasplante de embriones a partir de 1970 se debió al desarrollo de instrumentos que permiten hacer todo el proceso de forma no quirúrgica, así como a la mejora de los métodos de valoración de la viabilidad de los embriones y en la posibilidad de su conservación a largo plazo mediante la congelación en nitrógeno líquido. La fecundación in vitro es una herramienta de obtención de embriones en el laboratorio mediante el cocultivo de ovocitos maduros y espermatozoides capacitados. La valoración de la fecundación y el cultivo de cigotos y embriones hasta el estadio de preeclosión blastocitaria, momento en que se trasplantan a las hembras que llevarán a cabo el desarrollo fetal. Los ovocitos empleados en la fecundación in vitro pueden provenir de ovarios del matadero o bien de animales vivos por medio de la aspiración vía transvaginal a través de una punción ecoguiada de los folículos antrales presentes en sus ovarios. Técnica denominada OPU, Ovum Pick-up. El primer ternero obtenido mediante esta técnica tuvo lugar en 1987. Si bien en un principio la OPU-FIV estuvo relegada al campo de la investigación, a partir de 2017 el número de embriones viables producidos in vitro superó al de embriones colectados in vivo. La OPU-FIV se ha afianzado especialmente en países de Sudamérica, como Colombia y Brasil, siendo el ganado vacuno de carne explotado en extensivo, donde ha dado un resultado más espectacular, utilizando equipos especializados en cada una de sus fases: aspiración de los ovocitos, fecundación in vitro y aplicación de embriones en los receptores. En 2010 se desarrolló el concepto de embriones terapéuticos. En el tratamiento del síndrome de la vaca repetidora son embriones procedentes de metodología FIV con objeto de garantizar su alta calidad en cuanto a viabilidad embrionaria, habiendo dado hasta el momento un resultado excelente. El trasplante de embriones también es utilizado en los casos de estrés por calor en vacas lecheras de alta producción. Esta embrioterapia es capaz de minimizar la caída de fertilidad que tiene lugar durante épocas calurosas. Desde el punto de vista de la reproducción, el clonaje implica la producción de copias idénticas de un individuo. En la actualidad existen dos métodos contrastados para la realización de la clonación: o la sección embrionaria, la bisección embrionaria, la más extendida, y la transferencia nuclear, bien de núcleos procedentes de embriones o bien de células somáticas en individuos adultos, transferidos a ovocitos en que previamente se ha eliminado su núcleo. En muchas especies de mamíferos se produce esporádicamente y de forma natural la clonación embrionaria, dando lugar a los gemelos univitelinos. La incidencia natural de este fenómeno de partición espontánea de embriones es muy baja, a excepción del armadillo, que genera de forma habitual gemelos cuádruples idénticos. Este fenómeno natural puede imitarse in vitro en todas las especies mediante la partición mecánica de embriones en fase de mórula o incluso blastocisto temprano. La clonación por transferencia nuclear a partir de embriones o de células somáticas tiene todavía una eficacia relativamente baja, constatándose una mayor incidencia de abortos, aumento de la mortalidad perinatal, gigantismo al nacimiento y un incremento de alteraciones teratológicas en los recién nacidos. A principios de febrero del año pasado, 2023, los medios estatales chinos informaron que un grupo de científicos había clonado con éxito 3 supervacas que pueden producir una cantidad notablemente alta de leche. Los 3 terneros nacidos en la región de Ningxia en diciembre y enero son copias de vacas altamente productivas de la raza Holstein, capaces de producir 18 toneladas de leche al año. Actualmente China importa aproximadamente el 70% del ganado reproductor, una parte importante del cual proviene de la Unión Europea. Es común que las vacas altamente productivas sean identificadas al final de su vida, cuando ya no se puede utilizar los métodos de reproducción convencionales. En los próximos 2 o 3 años, China plantea, afirmó Xi Jinping, que con el tiempo deberían convertirse en la base de la renovada industria láctea china. Otras biotecnologías, simplemente por nominarlas, es la transgénesis. Consiste en introducir mediante microinyección pronuclear embrionaria un gen
llamado transgen, generalmente de otra especie, para que se incorpore al genoma del embrión receptor, capaz de producir determinadas proteínas, llamadas recombinantes. La eficacia de la incorporación de genes al genoma del embrión receptor y que sea transmitido a sus descendientes suele ser muy baja. El ganado vacuno también ha sido utilizado como método de investigación con objeto de producir proteínas recombinantes de interés, generalmente farmacológico, en la leche de estos animales transgénicos, llamados bioreactores. Un ejemplo ha sido la compañía argentina Bioceus, que ha estado en la vanguardia de la creación de vacas transgénicas que producen en su leche hormona del crecimiento bovino, del crecimiento humano o insulina humana. Recientemente las vacas se han utilizado también para que su leche sea lo más parecida a la leche humana, con objeto de que pueda ser ingerida por los niños, como es, por ejemplo, la lisozima humana, una enzima bactericida que protege a los niños de infecciones microbianas. En 2012, en Nueva Zelanda, se obtuvo la vaca transgénica Daisy, que tiene la propiedad de no sintetizar en su leche beta-lactoglobulina e incrementar la concentración de caseína, la principal proteína nutritiva de la leche. Existen muchos niños, aproximadamente un 2%, alérgicos precisamente a la beta-lactoglobulina en su primer año de vida. La genómica es un campo de la biología que se centra en el estudio de todo el ADN de un organismo, es decir, su genoma. Esta tarea incluye identificar y caracterizar todos los genes y elementos funcionales del genoma de un organismo, así como la forma en que interactúan. Es decir, mientras que la genética estudia los genes de forma individual, la genómica lo estudia de forma global, todo el genoma de los individuos, comparándolos unos con otros. La genómica abrió el camino en la selección, sobre todo de caracteres genéticos de baja heredabilidad, como son la salud de la ubre, bajas concentraciones leucocitarias en la leche, la longevidad, la fertilidad, la facilidad de ordeño y caracteres temperamentales. A partir de la introducción de los test comerciales de genómica, en 2009, la ganancia en mérito genético en muchos rasgos o caracteres se han visto notablemente aceleradas. La idea es utilizar marcadores genéticos en lugar de fenotipos, en un proceso llamado selección asistida por marcadores o MAS. De esta manera, combinar fenotipos con marcadores es muy útil para seleccionar características, como he dicho, de baja heredabilidad. Uno de los primeros marcadores utilizados en el ganado vacuno fue el relacionado con la infiltración grasa y la ternura de la carne. En esta última década se ha producido un avance sin precedentes en la historia de la genética, como ha sido la técnica CRISPR-Cas9, la manipulación del ADN, una herramienta que corta y pega, con la que es posible editar el genoma con una precisión hasta ahora no disponible y que abre un sinfín de posibilidades a la ingeniería genética. La investigadora francesa Charpentier y la estadounidense Doudna han sido galardonadas por la Academia Sueca de Ciencia con el Premio Nobel de Química en el año 2020 por el desarrollo de un método para editar el genoma, el CRISPR-Cas9. Estas tijeras genéticas son una herramienta que puede reescribir y, por lo tanto, cambiar el código de la vida de cualquier ser vivo, con una precisión extremadamente alta y que puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias y el cáncer, entre otras múltiples aplicaciones. El nombre de CRISPR-Cas9 fue propuesto por el profesor de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mójica, que en 1993 descubrió unas extrañas secuencias génicas repetidas en microorganismos procariontes y en 2005 reconoció que podrían estar relacionados con el sistema inmune de recuerdo, la inmunidad adquirida, desarrollado en estos microorganismos frente a agentes externos agresores como plásmidos y bacteriófagos. Los espaciadores reconocen secuencias específicas de los agentes invasores y mediante ARN guías conducen a las proteínas nucleasas Cas para cortar y degradar el genoma exógeno de estos invasores. Concretamente, en el ganado vacuno, la FDA ha dado luz verde a varios proyectos
como son consecución de animales sin cuernos, consecución de animales sin pelo, resistentes al calor, y animales resistentes a la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas. Las tecnologías de manejo más influyentes aplicables al ganado vacuno han sido las referidas al ordeño. Recientemente, con la llegada de la Revolución Industrial 4.0, que permite una serie de automatismos en las modernas salas y plataformas giratorias de ordeño, con identificación electrónica de los animales, medición de la producción diaria de cada vaca, medición de la conductividad eléctrica de la leche, retirada automática de pezoneras, administración del pienso de acuerdo con la producción lechera, comederos y bebederos inteligentes, balanzas de peso al paso, etcétera, etcétera. El paradigma de esta revolución 4.0 ha sido el desarrollo del ordeño voluntario de la vaca, mediante la utilización del robot de ordeño, junto con la automatización de procesos realizados en las granjas, como es la preparación de raciones, distribución individualizada de alimentos, limpieza, etc., amén de otros relacionados con la calidad de leche, detección del celo, diagnóstico de gestación, etc. La aplicación de las nuevas tecnologías facilita el poder revisar rápidamente los datos de producción, de reproducción, de salud y bienestar de las vacas lecheras, dando lugar a una gestión altamente eficiente de las granjas e incluso prever ciertas situaciones no adecuadas o incluso patológicas, como mastitis y acidosis, especialmente cuando cursan de forma subclínica. La primera mediante sensores de la conductividad de la leche, la temperatura corporal y el recuento de células somáticas, y la acidosis mediante el uso de bolos ruminales que informan del pH ruminal. Es precisamente en lo que se basa el moderno concepto de ganadería de precisión o ganadería inteligente, altamente controlada, precisa y con mayor eficiencia. Entre las ventajas que tiene la ganadería inteligente se encuentra la automatización de los procesos con objeto de disminuir el trabajo físico y ahorrarse mano de obra, permitiendo una supervisión no presencial que garantice una alta productividad. Aparte de los ya mencionados, otros sensores e instrumentos que también se utilizan en la ganadería de inteligente son el GPS, las cámaras de vigilancia, identificación por radiofrecuencia, imágenes de infrarrojo térmico, acelerómetros, drones, robots. Asimismo, otras metodologías incorporadas ya a esta revolución 4.0 que aplican inteligencia artificial son el Internet de las cosas, que permite que objetos usados en nuestra vida cotidiana se conecten con Internet para facilitar nuestras tareas, el blockchain, el grupo operativo Solvang con el cual colaboramos, ha impulsado un proyecto para mejorar el posicionamiento de la carne de vacuno en extensivo que pivota en torno a una tecnología blockchain, también conocida como cadena de bloques, que de forma sencilla podríamos definir como una gran base de datos pública y compartida entre ganaderos y consumidores. La finalidad es asegurar la sostenibilidad económica de las ganaderías a través de la defensa de la producción de vacas nodrizas en un entorno sostenible y respetuoso con el bienestar de los animales. Los Big Data, la combinación de grandes cantidades de datos, facilita la toma de decisiones referentes a definir estrategias operativas y comerciales. El metaverso, o realidad aumentada y virtual, el nuevo pastoreo extensivo digitalizado, llega de la mano de collares con geolocalización que mantienen a los animales controlados en un perímetro virtual previamente determinado, que genera alertas si se traspasa. En caso de ocurrir alguna incidencia, especialmente cuando no se detecta movimientos del animal, caídas, herido, enfermedad, de parto, etc., el sistema envía alertas al ganadero a través de su teléfono móvil. La computación en la nube son entornos que almacenan, administran y procesan bases de datos, servidores y redes que permiten crear entornos simulados y seguros como son los gemelos digitales. Así, cada animal de la granja, en caso de ganado lechero, o que esté en el campo en el caso de producción de carne, tenga una versión digital del mismo en una nube, lo cual permite que el ganadero reconozca su estado actual, relacionándolo con su pasado y así predecir su futuro, como es, por ejemplo, la evolución vital del peso, su curva de crecimiento, etc., generando informes que nos fundamenten con más precisión las decisiones a tomar con cada animal.
El ganado vacuno es un sector estratégico, no solamente por su valor intrínseco, sino también por todas las externalidades que en él convergen. Especialmente me refiero al punto de vista medioambiental y al social. Si tuviéramos que remarcar los dos eventos más importantes que han influido en su evolución, y sobre todo en la profesionalización, diría que son dos. Uno, ya alejado en el tiempo, pero que es el más importante de toda la digitalización del ganado vacuno, y que da origen a muchas herramientas digitales que hoy tenemos en España, fue la crisis de las vacas locas, encefalopatía espongiforme bovina, que asoló el continente europeo a partir de 1985. La crisis de las vacas locas dejó la implantación de la identificación individual, los sistemas de trazabilidad, los registros de movimientos, la implantación del modelo europeo de producción, el más exigente del mundo en cuanto a estándares tanto de sanidad como de bienestar animal como medioambientales. El otro evento que hay que resaltar en la evolución reciente del sector vacuno, en cuanto a su revolución 4.0, es la finalización de las cuotas lácteas, que permite a los productores no constreñirse a un techo de producción determinado. El sector ha demostrado su compromiso con la sociedad durante la pandemia del COVID-19 y está demostrando una excelente resiliencia, a pesar de todas las coyunturas por las que está pasando y que han venido después, como ha sido la invasión de Ucrania o la prolongada sequía que están afectando seriamente a España. La clave para hacer más rentable las explotaciones en esta coyuntura es la eficiencia, es decir, hacer más con menos. En muchos estudios se demuestra que explotaciones situadas en el mismo lugar, con los mismos costos y manejo, pueden tener rentabilidades muy diferentes, lo que explica precisamente que el diferente manejo de recursos, reproducción, sanidad, alimentación y disponibilidad de personal adecuado influyen en ese rendimiento. Aunque el ganadero de vacuno ha demostrado una gran plasticidad y capacidad de innovación ante las novedosas tecnologías que se han ido incorporando, necesita un aprendizaje y, por qué no decirlo, una cierta profesionalización. Es evidente que tecnologías aparentemente sencillas, como es el caso de amamantadoras automáticas de terneros o robots arrimadores de alimentos, necesitan un cierto entrenamiento para sacarles el máximo rendimiento. La digitalización y la inteligencia artificial cambia al ganadero su tradicional llevanza de la granja, obligándole a introducir en el sistema y a analizar más datos y utilizar menos el trabajo físico, pudiendo gestionar un mayor número de vacas de forma más rentable. Todos los días hay que emplear un tiempo al ordenador para introducir todos los datos que se hayan producido en la explotación. Cuanto más datos se introducen, mejor los elabora. Téngase en cuenta que automáticamente el sistema también introduce los datos tomados directamente por los sensores. En diciembre de 2022 se publicó el Real Decreto por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. Se trata de la ordenación zootécnica y sanitaria de las explotaciones de ganado bovino, en cuanto se refiere a la capacidad productiva máxima, las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, manejo, ubicación, bioseguridad, bienestar animal, condiciones higiénico-sanitarias y requisitos medioambientales, así como responsabilidades y obligaciones que permitan un eficaz y correcto desarrollo de la actividad, conforme a la normativa vigente en materia de higiene, sanidad animal, identificación y registro, bienestar de los animales, medio ambiente y cambio climático. Los requisitos establecidos en la norma deben tener un refrendo documental, protocolarizado y articulado a través de un mismo documento. Es el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas, que será, de momento, no aplicable al ganado vacuno, que será exigible solamente a determinados grupos de explotaciones en función de su tamaño. A partir de la aplicación de este sistema integrado de gestión, la digitalización será fundamental y obligatoria. Toda vez que se trata de poner en el mismo plano todos los requerimientos y todos los planes que tiene que tener una granja, desde el plan sanitario hasta el plan de evacuación de vertidos de estiércoles, el plan de bienestar animal, el plan de formación de los trabajadores, tratando en su conjunto de mejorar y optimizar los procesos que hay que desarrollar en una granja.
El sistema integral de gestión deberá incluir la identificación del denominado veterinario de explotación, que colaborará con aquellos apartados relacionados con la sanidad, bienestar animal, higiene y bioseguridad. Hay decisiones que el ganadero hacía muy bien de forma tradicional, como es, por ejemplo, eliminar algún animal utilizando unos pocos datos, como es, por ejemplo, lleva muchos días en leche, se le ha practicado 5 inseminaciones y no queda preñada, ha padecido mastitis. Utilizando unas pocas variables, decidió sustituirla por otra de reemplazo. Pero hoy día, con la abundancia de datos disponibles, no solo de la propia granja, sino de toda la información disponible del mercado, precios, futuros pronosticados para la leche y la carne, el nivel de producción que necesito atender para dentro de los años, etcétera, etcétera, el poder disponer de un gran número de datos, no solamente procedente de la granja, sino de todo el entorno económico en el que se mueve, hace mucho más difícil las decisiones si no están asistidas con herramientas de la inteligencia artificial, que nos darán la mejor opción económica y no basada en sentimientos o percepciones subjetivas. Referente a la reproducción, en el pasado siglo se decía que el objetivo era obtener un parto por vaca y año. Sin embargo, a la vista de la aplicación de la tecnología moderna, el avance genético y la inteligencia artificial, ese criterio ha sido superado. No podemos seguir criterios del siglo XX para plantear los objetivos del siglo XXI, y mucho menos si nos incorporamos a esta revolución 4.0. Es cierto que una media por vaca en ordeño de 45 litros diarios es muy buena, pero es un mal indicador, pues se está considerando solamente las vacas que están siendo ordeñadas y no tiene en cuenta el resto de los animales de la granja. Vacas secas, la cría, la recría, todas comen, todas defecan y emiten gases de efecto invernadero. Un criterio mejor será aquel que considere las vacas secas y la recría, y este es, por ejemplo, la producción vital media, o dicho de otra forma, la producción por día de vida, que tiene en cuenta la producción desde que nace hasta que es sacrificada. Para este nuevo criterio es necesario un buen manejo de todos los datos de la granja, un histórico apropiado y algunos cambios de criterios, como por ejemplo acortar todo lo posible el periodo desde que nace hasta su primer parto. Dar prioridad también en la granja a aquellas novillas y vacas que presentan lo que denominamos la persistencia en la lactación, con perfiles de lactación más planos y mantenidos en el tiempo, con lo que se puede alargar los periodos voluntarios de espera, dando tiempo a la recuperación de la capacidad de ingesta de la vaca, con lo que las cubriciones no coincidirán con la fase profunda del balance energético negativo posparto. Con ello, podremos también alargar la vida productiva, disminuyendo las necesidades de reposición y, por supuesto, disminuir la huella de carbono. Es decir, lo que realmente pretende la inteligencia artificial al servicio del ganadero es optimizar las producciones de su ganado con el mínimo gasto y con el menor impacto ambiental. La complejidad de la moderna ganadería industrial, especialmente del sector lechero, viene de la mano de tener que utilizar animales que necesitan expresar, tanto cuantitativamente como cualitativamente, todo su potencial genético, pero siendo cada vez más exigentes al haber perdido rusticidad. Asimismo, requieren de unas instalaciones y de unos alojamientos técnicamente cada vez más sofisticados, de una mano de obra muy cualificada y profesionalizada, pero también muy motivada e ilusionada por esta forma nueva de ver la producción con ayuda de la inteligencia artificial. También tenemos que referirnos a otras nuevas amenazas sobre el sector vacuno, como son los alimentos de base vegetal, no solo típicos de vegetarianos y veganos, sino también en alza en el consumo del resto de la población, los flexiterianos. Tenemos además los alimentos basados en insectos o de cultivos de carne en el laboratorio, detrás de todo lo cual hay importantes intereses comerciales y grandes fondos de inversión. Por si fuera poco, recientemente se ha correlacionado el consumo de carne procesada al cáncer colorectal, aunque para compensar se ha demostrado también que el calcio contenido en los lácteos, que aportan la mayor parte del calcio de la dieta, ha sido uno de los potenciales mecanismos sugeridos
que explicarían un menor riesgo de padecer el cáncer colorectal al ejercer efectos antitumorales. El bienestar animal muchas veces se asimila a la salud, pero no es exactamente lo mismo. El bienestar es un valor en sí mismo. Hay que conseguir que las vacas tengan vida de vaca, favoreciendo el comportamiento natural de los animales. En realidad, el bienestar animal se compone de informaciones bastante simples, relativas al comer, a la posibilidad de descansar, confort ambiental y datos básicos de salud. La inteligencia artificial, mediante la recogida de datos a través de determinados sensores, cambio de actividad física, alteraciones de la rumia, cambios de pH en el rumen, temperatura de la leche, variaciones en la ingestión de alimentos, etc., es capaz de predecir precozmente riesgos de enfermedad e incluso algunos estados fisiológicos que nos interesan, como es el parto o la detención del celo. Es notable el trabajo que se está haciendo en la actualidad a través de la inteligencia artificial para analizar todas esas variables individualmente y comparándolas con el grupo, con objeto de poder determinar desviaciones y alertas de posibles problemas. Es el desarrollo de máquinas de aprendizaje, los machine learning, o modelos predictivos. Estos modelos predictivos favorecen el bienestar animal al disminuir el periodo en que los animales estarán sometidos a cualquier disconfort o estrés. En 2019, en el informe del panel de expertos de la ONU sobre el cambio climático, responsabiliza al sector ganadero de tener un efecto pernicioso sobre el medio ambiente por la emisión de gases de efecto invernadero, contribuyendo de manera importante al cambio climático. En un reciente informe de la FAO, el pasado 8 de diciembre, y concretamente para el ganado vacuno, dice que aporta un 62% del total del ganado explotado y que la ganadería en total aporta el 14,5% a escala mundial, muy lejos de los que elimina la industria o el transporte. En todo caso, tenemos que aprender a medir estas emisiones para luego tomar soluciones y poder reducirlas. Muchas mediciones hay que hacerlas de forma indirecta, con herramientas competentes que tengan en cuenta el análisis del ciclo de vida. Es decir, contemplando no solo lo que ocurre en la propia granja, sino lo que ha ocurrido antes de incorporarlos a la granja, como son, por ejemplo, los ingredientes utilizados en la alimentación del ganado o el propio ganado que viene de fuera. Así, hay que tener en cuenta, en la medida de la medida, atendiendo a las circunstancias particulares de cada granja, incluyendo los gastos de combustibles fósiles, electricidad, etc. Simplemente sustituyendo determinadas materias primas por otras, en la dieta, la mochila de CO2 varía notablemente, como es, por ejemplo, sustituir la soja por determinados tipos de bagazos. Si el problema es el metano, podemos utilizar aditivos que inhiban las bacterias arqueas, principales productoras de este metano. Pero el consumidor no debería mirar solo hacia el mundo productivo si de verdad quiere la sostenibilidad de su hábitat. Tiene que mirar también hacia su propio ombligo. Lamentablemente, en el mundo, 1 de cada 3 calorías producidas se desaprovecha, la mayoría de origen vegetal, que al final van a fermentar y producir metano. Los consumidores deben exigir a los productores, pero también deben aprender a gestionar su despensa, puesto que la mayoría de ese desperdicio se da en los hogares por una mala gestión y una mala conservación. No podemos negar que el ganado vacuno es víctima en los últimos tiempos de numerosos problemas, no solo relacionados con las anomalías climáticas que padecemos, el incremento de las oleadas de polvo sahariano, altas temperaturas, sequía, etc., sino también por la crisis de rentas, incremento del precio de insumos y tener que producir muchas veces a pérdidas, es decir, por debajo de los costes de producción. En este sentido, la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimenticia ha supuesto un estímulo para la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español, reduciendo los desequilibrios en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor en el marco de una competencia justa. Es un hecho constatable el abandono y cierre de muchas granjas del ganado vacuno. En concreto, el sector del vacuno de leche en Castilla y León, según un informe del Ministerio de Agricultura, entre 2018
y 2022, la comunidad ha visto desaparecer 1 de cada 4 granjas. Sin embargo, la producción lechera se incrementó un 2%. Este abandono ha estado motivado por la necesidad del redimensionamiento de las granjas, falta de rentabilidad, carga burocrática y la deficiente formación profesional para asumir la ayuda de las nuevas tecnologías basadas en la inteligencia artificial. Y, por supuesto, la llegada a la edad de jubilación sin perspectiva de relevo generacional. El esfuerzo, el trabajo y el bien hacer de quienes siguen firmes en el medio rural deben ser juzgados sin convencionalismos y valorados adecuadamente por la sociedad. En todo caso, creo que, hoy por hoy, todavía hay lugar para la esperanza, convirtiendo esta situación en una oportunidad de futuro. No me imagino que el ganado vacuno llegue a ser considerado en exclusividad como exótico y mucho menos como animal de compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Tejerina. Y antes de proceder a la clausura, un representante de los dos grupos que han obtenido premio por parte del Consejo General de Colegios Veterinarios de Castilla y León y el Colegio Oficial de Veterinarios de León nos van a ofrecer un breve resumen de sus trabajos. Don Jaime Gata representa a la profesión veterinaria española entre la ciencia y la propaganda en los albores del siglo XX. Excelentísimo señor presidente de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León, excelentísimos e ilustrísimas autoridades, ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Bueno, para nosotros es un honor desde este Paraninfo Gordón Ordaz, en primer lugar estar aquí desde una región tan alejada como es Andalucía, de la cual venimos, y en segundo lugar queremos darle el agradecimiento por haber pensado que nuestro trabajo podía ser merecedor de un premio que tanto representa para nosotros. Con la concesión de tan ilustre galardón se reconoce el trabajo realizado en lectura y análisis de revistas veterinarias que sirvieron como medio de divulgación para una incipiente profesión, o como Félix Gordón Ordaz tanto gustaba decir, clase veterinaria. Profesión que se asomaba al nuevo siglo XX con una ilusión de modernidad y con un anhelo de alcanzar una mayor visibilidad y un reconocimiento social. En nuestro estudio siempre hemos tenido claro dos hechos que nos han ido guiando a lo largo de estos largos meses de trabajo y análisis. En primer lugar, lo que en otra época se reconocía como estratégico, que era disponer de un medio de comunicación que actuase como vocero y tuviese un sentido instrumental en la labor de vertebrar una profesión veterinaria que empezaba a organizarse al inicio del siglo XX. En segundo lugar, creo que es digno reconocer la infatigable labor de aquellos veterinarios que nos precedieron en unir a una clase veterinaria proyectada en una función principalmente social en defensa de la salud pública y en la promoción pecuaria. Por ello hemos querido centrar el relato en dos figuras que creemos que son fundamentales para la profesión veterinaria, Dalmacio García Izcara y Félix Gordón Ordaz. Y además en un periodo histórico que abarca a las 3 primeras décadas del siglo XX. Ambos personajes fueron, y creo que siguen siendo, o creemos que siguen siendo referentes de la profesión veterinaria española desde dos visiones de clase que eran tan distintas y que resultaron a la postre tan distantes. Ambos personajes mostraron un cierto paralelismo en su biografía y un cierto solapamiento en sus historias vitales. No en vano, ambos formaron parte de esta Escuela Veterinaria de León, aunque claro está, el primero como docente en su larga trayectoria y el segundo como un brillante alumno y un fugaz docente. También existió una marcada coincidencia en su periodo de cohabitación en la revista Higiene y Sanidad Veterinaria. Dicha revista publicó su primer número el 15 de abril de 1911 y perduró hasta el 12 de marzo de 1917. Fueron un total de 69 números, con las dificultades que en aquella época conllevaba lanzar una publicación y mantenerla durante tantos años. Por cierto, publicación que tanto importancia tuvo en la ciudad de León, porque buena parte de su historia se editó
y se imprimió aquí, en la imprenta de La Democracia. Se dio a la revista de Higiene y Sanidad Pecuaria la nueva cabecera que sustituía, o Pecuarias, la nueva cabecera que sustituiría y tomaría el relevo de la antigua Higiene y Sanidad Veterinaria. Esta perduró entre el 1 de abril de 1917 y curiosamente desapareció al inicio de la Guerra Civil, en el mes de junio de 1936. En total fueron 171 números, que yo creo que ya nos dice mucho. Es importante resaltar que no fueron escasas las dificultades que tuvieron que afrontar, tales como las propias diferencias que surgieron entre Dalmacio y Félix, diferencias no disimuladas que fueron en un afán de transparencia, hechas públicas en el tomo 3, número 1 de abril de 1913, y que representaron una declaración de intenciones y una separación formal entre ambos personajes. O bien los embargos o intentos de embargo surgidos durante el directorio militar y la dictadura de Primo de Rivera entre 1923 y 1925, que por cierto supuso tanto dolor para la clase veterinaria, incluyendo la disolución de la AMBE y una orden de destierro para Félix Gordón Ordás, entre otros veterinarios. Aunque es cierto que solo la peor de las tragedias, que fue el inicio de la Guerra Civil, fue lo que supuso la desaparición de esta publicación. Ahí se acabó con su último número, como luego comentaré también con alguna otra revista. Debemos de reflexionar que fue un enorme esfuerzo durante tantos años y que, por cierto, no fue solo Félix Gordón Ordás, sino que hay que recordar a Carlos Ruiz Martínez, a Abelardo Gallego Canel, a Juan Roz Codina, a César Sanz Egaña, Rafael González Álvarez, Emiliano Sierra y Sierra, por cierto, fue el segundo presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, del cual yo vengo, entre 1912 y 1926. Dalmacio García Iscara, Tiburcio Alarcón y Sánchez, Tomás Rodríguez, José Saraza y Murcia, Rafael Cárcejón y Martínez de Arizala, eminente profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, de la cual yo también presto allí una pequeña dedicación de mi tiempo, Nicéforo Velasco, Eusebio Molina Serrano, Cayetano López y López, José García Mendari y Augusto Pisuñán, entre otros muchos ilustres veterinarios. Félix Gordón, en nuestra opinión, Félix Gordón Ordás fue la figura más prominente y reconocida en la clase veterinaria. Y sobre todo él tenía una idea clara de lo que era el sentido de clase y lo que era también la idea de propaganda. La propaganda es una idea muy bonita, revolucionaria, entre otras cosas, y que está muy inserta en la Revolución de 1917, esa idea de divulgar, convencer y compartir. Digo esto porque supuso un gran esfuerzo mantener no solo la revista de Higiene y Sanidad Pecuaria, sino generar una nueva revista que se llamaba Semana Veterinaria, que por cierto tomó su nombre de otra revista que ya existía en Francia, con una finalidad parecida. La idea era lograr unir voluntades y sumar adhesiones, y además generar ilusión entre una clase veterinaria que empezaba a ser pujante y a ser visible en la sociedad española. Fueron, en el caso de la Semana Veterinaria, 920 números del boletín. Yo creo que es la proeza, en nuestra opinión, más grande. Sobre todo porque se mantuvo durante 20 años y se publicaba todas las semanas. Y esto es no tenemos nada más que pensar que eran 16, 20, 25 páginas, según los números, que salían todos los sábados. Es interesante resaltar que el último número publicado apareció el 19 de julio de 1936, justamente 2 días después del inicio de la Guerra Civil Española. Este boletín profesional pretendía ser una vía de comunicación con un perfil más social. Realmente la idea de cuando se generó era crear un medio donde los veterinarios pudieran tener un conocimiento de lo que era la vida social. Por cierto, también servía como medio para podríamos decir, denunciar o poner en común determinadas cosas que eran muy habituales en aquellos momentos. Es decir, tenía también un cierto fin reivindicativo. En este boletín se apreciaba con más nitidez esa función propagandística de aquel grupo de veterinarios que actuaban como periodistas, pero también eran científicos, o sea que tenían esa doble faceta. Esto es muy interesante porque ahora se nos pide mucho que seamos también divulgadores. No solo nos quedemos en nuestros laboratorios, sino que contemos nuestros quehaceres fuera de
de la tarea investigadora. Ese fin podríamos decir que era periodístico, propagandista y evangelizador, y partía de una necesidad de reforzar a una profesión, impulsando ese sentimiento de clase y organizando a la profesión desde su interior, cosa que ya Durkheim hablaba de estos temas, un eminente sociólogo francés, hablaba de estos temas diciendo que las profesiones se debían de regular a sí mismas, cosa que yo creo que tiene un gran valor. Queremos concluir esta breve exposición reconociendo el valor de esta tierra leonesa que ha aportado tantos personajes ilustres a la historia de España. También en el ámbito veterinario y en nuestra historia contemporánea nos ha permitido recordar, rememorar y ensalzar la figura de Félix Gordón Ordás. Creemos que fue un infatigable luchador por la clase veterinaria, un brillante orador en innumerables actos públicos y conferencias, el impulsor de las comidas veterinarias. Creemos que fue un político incomprendido entre sus propios compañeros de partido o de ideología, porque no militó en un solo partido, y por supuesto entre sus adversarios políticos, donde creo que no fue suficientemente comprendido. Fue impulsor de una sociedad española laica. Creemos que no era ajeno al respeto al ideario religioso, pero a nivel privado, y que con tanta frecuencia usó, por cierto, piensen en sus obras, que usaba Mi Evangelio Profesional, y hay continua referencia a aspectos religiosos, que seguro que parte de su base de formación religiosa firme, aunque luego no fuese un cristiano practicante. Fue un profundo amante también de la cultura, del teatro, de la música. No en vano ejerció como crítico de teatro en 1914 en el periódico madrileño El Radical. Este periódico, quizás lo recuerden, fue fundado por el inefable Alejandro Lerroux García, que tan importante fue en una época, bueno, tan controvertido fue en una época de la historia española. Nuestro último alegato se dirige al esfuerzo que creo que tenemos como veterinarios académicos para conseguir que nuestra historia permanezca viva, no solo en nuestra memoria, sino en la de las nuevas generaciones. Debemos de procurar que su influencia y reconocimiento no se diluya con el paso del tiempo. Más aún, en estos momentos en los que vivimos, los que somos testigos, que algunas de las nuevas generaciones de veterinarios se gradúan en nuestras facultades, estando yermas de una enseñanza de historia veterinaria que creemos que es fundamental. Conocer el pasado para no repetir errores o para reconocer, entre otra parte, a los que nos precedieron. Creemos firmemente que este año 2024, una vez más, León será epicentro de la historia veterinaria. Nos congratulamos de que se celebra aquí el 46º Congreso de la Asociación Mundial para la Historia de la Medicina Veterinaria y el 29º Congreso Nacional de la Historia de la Veterinaria. Esperamos volver de nuevo a estas tierras leonesas entre el 18 y 21 de septiembre de 2024 para divulgar el legado, en este caso, de algunos ilustres como eran Dalmacio García Izcara y Abelardo Canel, con el epicentro de Santiago Ramón y Cajal. Gracias. Bueno, pues muy oportunas esas referencias a Gordón Ordás en el Paraninfo Gordón Ordás de la Universidad de León, que es sede de la Academia. Muchas gracias. El segundo premio estuvo concedido al trabajo estudio de ectoparásitos asociados al ganado en pastos de la montaña de La Rioja, norte de España, y va a defender en la exposición don Daniel Bravo Barrio. Y Miquel Alexander González. Hola, muy buenas tardes. Excelentísimo señor presidente de la Academia Veterinaria de Ciencia de Castilla y León, excelentísimos e ilustres autoridades, excelentísimos miembros académicos de la Academia de Ciencia Veterinaria de Castilla y León, señoras y señores, resto de premiados, amigos todos. Es para mí un verdadero placer y un orgullo recibir este premio de parte de compañeros de profesión. Por tanto, he de agradecer no solo a la Academia, sino también al Consejo de Colegios de Castilla y León, de Veterinarios de Castilla y León, así como al Ilustre Colegio de Veterinarios de León, pues el promover e incentivar este tipo de estudios y que promuevan también el avance de la investigación en las ciencias veterinarias. Llevamos muchos años ya como entomólogos y es verdad, y he de ser sincero, que he constatado que la entomología ha quedado un poco aparcada en las últimas décadas en veterinaria. Creemos que tiene una importancia capital, ¿no? Y se ha constatado en los últimos años con
diversas enfermedades, ¿no?, de carácter no solo en ámbito de sanidad animal, sino también en salud pública. Así que este tipo de premios y que hayan premiado nuestro trabajo, que está enfocado en esta índole, pues la verdad es que para nosotros es un verdadero placer y bueno, nos incentiva a seguir en esta línea, y creemos que la entomología debe ser pues, ¿no?, implementada con más fuerza no solo en nuestra profesión, sino también en los planes de estudio para futuras generaciones. Y ahora, si me permiten, voy a dar paso a mi compañero Miquel, que la verdad es que ha sido el verdadero impulsor de este trabajo, así que para mí creo que es menester darle la palabra para presentar el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo voy a comenzar ya directamente a hablar de artrópodos. No voy a hablar de vacas, pero sí de los parásitos que potencialmente podrían afectar al ganado vacuno. Es un trabajo que hemos realizado con muchísimo cariño, ha sido muy laborioso, muchísimas horas de campo, muchísimas horas de laboratorio, así que estamos muy orgullosos de ello. Antes de empezar, voy a hacer una muy breve introducción, un poquito para poner en contexto. Existen cerca de 1.500 millones de bóvidos en el mundo, y potencialmente podrían estar expuestos a diferentes ectoparásitos. Yo voy a hablar de ectoparásitos, no de endoparásitos. Además de las garrapatas, el segundo grupo más importante dentro de los insectos que afectan de manera directa e indirecta al vacuno son los dípteros. Pueden afectar de forma directa, ya que consumen sangre, practican la hematofagia, o de manera indirecta transmitiendo enfermedades. En esa parte de transmisión de enfermedades pueden ser vectores biológicos, que es lo que más acostumbrados estamos de escuchar, pero también pueden ser vectores mecánicos, que hablaremos puntualmente de ello. Por tanto, vamos a ver, esto es la parte que acabo de indicar. Este tipo de estudios de los cuales yo voy a hablar son muy escasos. Uno de los principales motivos, entre otros, es que lo hemos desarrollado en zonas remotas, alejadas de núcleos urbanos, y por tanto llegar a este lugar para estudiar estos insectos requiere de muchas horas de coches y a veces de vehículos 4x4. Eso explica en parte que no existan muchos estudios a nivel de España ni a nivel de Europa. Dentro de los dípteros, estas 12 familias de dípteros son las que tenemos en España, que tienen importancia médico-veterinaria. Así que vamos a hablar de muchas de ellas. El objetivo principal de nuestro trabajo, hablando claro, era saber qué artrópodos estaban presentes en estos hábitats particulares y que potencialmente afectasen al ganado vacuno. Asimismo, había una serie de objetivos de menor calibre. Analizar la fauna de ectoparásitos en su conjunto, por supuesto, objetivo principal. Objetivo secundario, hemos hecho una identificación tanto morfológica acompañada de las nuevas técnicas moleculares para poder llegar a una identificación más precisa de las especies que teníamos en este lugar. En tercer lugar, hemos investigado las dinámicas poblacionales, lo que llamamos la fenología de estas especies, cuando son más comunes, a principios del verano, la parte central del verano, a final del verano. Hemos contribuido una parte muy importante, genética, a la hora hemos subido secuencias nucleotídicas a las bases de datos públicas para que otros investigadores las puedan usar y puedan comparar. Y en último lugar también hemos proporcionado material fotográfico importante de las especies que hemos capturado. Vamos allá, material y métodos. Se han seleccionado 3 lugares montañosos en la provincia de La Rioja que se han muestreado en 3 ocasiones, el 15 de junio, el 28 de julio y el 10 de noviembre. Se han puesto unas trampas, que ahora voy a explicar, durante 24 horas. Estos son los lugares seleccionados. Esto es el nombre de los municipios: Tobía, Rabanera y Valgañón. Los 3 a una altitud por encima de los 1000 metros. Y todos ellos tenían ganado vacuno. Podían tener también, como en este caso, caballos o ovejas. Pero el requisito principal era que tuviesen ganado vacuno y que hubiese también hábitats húmedos. Porque inicialmente estábamos muy interesados en los mosquitos, luego nos llevamos una sorpresa porque era precisamente lo que menos había, pero queríamos que hubiese acúmulos de agua que favoreciesen la proliferación de mosquitos. Esta es la técnica, esta es la trampa que usamos, que es una trampa comercial, estandarizada, que consiste en lo siguiente. Lleva baterías, ¿vale?, para poder usarlas en lugares remotos, y tenemos 2 grandes fuentes de atracción. Una parte es el CO2, el dióxido de carbono, que es un atrayente universal de la mayoría de los ectoparásitos, y también una fuente de luz, en este caso de luz incandescente. Esta trampa se hizo funcionar durante 24 horas y tenía un ventilador que succionaba los insectos voladores a un bote recolector que pueden ver ahí en la imagen.
Todo ese material lo llevábamos al laboratorio y ahí hicimos la parte de morfología clásica, con un montón de claves dicotómicas, hasta casi una docena. En ocasiones era suficiente estudiarlos bajo la lupa binocular, en otras ocasiones tuvimos que usar un microscopio y tuvimos que hacer montaje de genitalias. Y todo esto lo acompañamos con biología molecular, en concreto con una técnica que ya tiene un auge importante en los últimos años, que es el barcoding, el código de barras de ADN. Básicamente lo que hicimos es secuenciar un gen, que se llama el gen COI, que tiene entre 650 y 700 pares de bases, es un gen muy conservado y que nos permite diferenciar en diferentes especies. Así que combinamos ambas técnicas para poder hacer una mejor caracterización de la riqueza específica de estos lugares. Asimismo, también realizamos árboles filogenéticos para ver cómo nuestras especies se agrupaban. En definitiva, ver si la parte morfológica, visual, encajaba o no con la parte genética. Y a continuación voy a presentar muy brevemente pinceladas de los resultados. Fijaros, 5.520 ejemplares de 7 familias y pertenecientes a 53 especies de dípteros. Todo esto es lo que capturamos en estos 3 lugares de muestreo. Y voy a dar unas pinceladas de los grupos que capturamos. En primer lugar, nos sorprendió muchísimo que el grupo con mayor abundancia eran estas moscas de aquí, unas moscas lamedoras del género Hydrotaea, que prácticamente no las conocíamos, no han sido nada estudiadas a nivel de España. Ahí tienen un gráfico, las barras de color azul indican la abundancia absoluta en el primero, en el segundo y en el tercer periodo de captura. Solo capturamos 2 especies y concretamente, según literatura, estas 2 especies de moscas que no son picadoras se les atribuye ser vectores mecánicos bacterianos. En concreto, son vectores de la mastitis infecciosa del verano. Y de hecho, algunos de los ganaderos nos indicaron que algunos de los animales presentes allá, de las vacas, presentaban esta enfermedad. Así que será muy interesante en el futuro llevar a cabo un estudio un poco más profundo para ver si realmente estas moscas actúan como vectores mecánicos. En segundo lugar, encontramos bastantes moscas negras, que últimamente los veranos suelen aparecer mucho en los medios de comunicación, los conocidos como simúlidos, en los cuales Nacho es el gran especialista, alrededor de 2.000 ejemplares de 11 especies. Ahí tenéis también las dinámicas poblacionales, eran más comunes la parte inicial y central del verano. Realizamos árboles filogenéticos ya que su identificación es muy compleja. Existen muchas especies crípticas, hermanas, que se parecen muchísimo, por tanto, con la morfología clásica acompañada del barcoding, pudimos más o menos identificar todas las especies. Son insectos hematófagos que se alimentan de sangre, muy agresivos, y también son vectores de oncocercosis en ganado de Europa. El tercer grupo, mi especialidad, con el cual hice la tesis doctoral y del que más sé de todo, son los culicoides o jejenes de la familia Ceratopogonidae. Esperábamos que estuvieran allá presentes, por supuesto. Un total de 21 especies, una riqueza específica bastante alta, y como saben ustedes, son vectores de la lengua azul y del virus Schmallenberg, y recientemente, desde el año pasado, se les atribuye la enfermedad epizootica hemorrágica, que veremos que ocurre este año. Por lo tanto, estos datos a nivel de bioecología tienen muchísimo interés. Los mosquitos, en cuarto lugar, 11 especies, alrededor de 700 ejemplares. Todos conocemos que son hematófagos de tipo solenófagos y vectores de infinidad de patógenos. No me ha dado tiempo a comentar al principio, pero también hicimos un estudio de sus lugares de cría. A través de un cacito que se llama dipping, fuimos cogiendo larvas en los lagos, en las charcas, en los abrevaderos, etcétera, etcétera. En sexto lugar, los tábanos, la familia Tabanidae. Fijaros qué interesante, la parte central del verano tienen un gran pico de abundancia, algo que ya es bien conocido, ya que cuando calienta en esa parte central de agosto es cuando emergen todos de la pupa. 7 especies, 500 ejemplares, su mordedura es muy dolorosa, incluso para el ganado, que pudimos observar cómo el ganado tiende a realizar una serie de movimientos de repulsa, y son vectores mecánicos de bacterias, como por ejemplo la Besnoitosis. También aparecieron flebotomos. Los flebotomos generalmente suelen estar asociados con zonas más áridas, pero aparecieron Flebotomus ariasi y Sergentomia minuta. Si bien es cierto, estas especies no son el principal vector de leishmaniosis en nuestro país, Flebotomus ariasi puede ser un vector secundario, y como pueden observar ustedes, apenas 100 ejemplares.
Además de la trampa estandarizada que he comentado, puntualmente también usamos captura con manga entomológica y captura manual con forceps, con pinza. Y ahí capturamos otra familia, que son la familia Hypobostidae, cuyo representante es Hippobosca equina, la mosca de los caballos, así como Haematobe irritans, la mosca de la cabeza, y Stomoxys calcitrans, la mosca de los establos. Ahí tienen algunas imágenes de cómo Hippobosca equina tiende a agruparse en la zona perianal del vacuno y en la zona de las ingles, en el caso de los caballos. Y voy a finalizar con las conclusiones. En primer lugar, este estudio representa la caracterización faunística de ectoparásitos voladores más exhaustiva realizada hasta la fecha en pastizales de montaña de Europa. Modestias aparte, lo hemos comprobado y nadie se ha atrevido a identificar todos los grupos en un único estudio. Hemos identificado un total de 53 especies de dípteros parásitos pertenecientes a 7 familias, destacando alrededor de 26 nuevas citas para la entomofauna de la provincia de La Rioja. La combinación de la identificación clásica tradicional morfológica junto con el empleo del barcoding, la técnica de código de barras de ADN, ha contribuido a la mejora de la determinación de algunas especies. Y, sin lugar a dudas, se han desvelado nuevos datos bioecológicos de grupos muy poco estudiados en nuestro país, en estos hábitats en particular, como son las moscas lamedoras del género Hydrotaea, los culicoides, los flebotomos y las moscas negras, entre otros. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado nuestra presentación. No sé si mis compañeras quieren añadir algo. Para finalizar, si me lo permiten, quería regalarles un obsequio de un libro que publiqué hace 2 años, de los insectos de importancia médico-veterinaria en el norte de España, y se lo voy a entregar a ustedes. Que, por cierto, referencia en España. Llegamos al final. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. En el punto segundo del orden del día hemos escuchado el relato del secretario de la Academia, quien ha pasado revista a los hechos más importantes del 2023 en los que la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León ha sido protagonista. Habrán comprobado que pese a nuestro pequeño tamaño y posibilidades económicas y de otro tipo, año tras año nos esforzamos por estar presentes en los acontecimientos que tienen lugar en el ámbito de las ciencias veterinarias y en generar conocimiento y cultura no solo en él, sino también en otras cuestiones de actualidad. Por todo ello, vaya nuestro agradecimiento a todas las instituciones y organizaciones que de forma directa o indirectamente nos facilitan la labor. A la Junta de Castilla y León, a la Universidad de León, el Colegio de Veterinarios de León y el Consejo de Colegios Profesionales Veterinarios de Castilla y León, al Laboratorio SIVA, etcétera, etcétera. La declaración de intenciones para 2024 sigue la misma intención que la del año previo. Se está terminando de ajustar fechas y títulos de conferencias con los que han de participar académicos de número y correspondientes, igual que en algunas mesas redondas, sin excluir la participación de otras personalidades de prestigio que nos permitan acercarnos a temas de interés y actuales que preocupen desde nuestro ámbito social y de otros ámbitos. Este año se pretende cerrar el capítulo de académicos de número. Acaba de finalizar el periodo de la firma de candidaturas para cubrir las 2 últimas plazas de académicos por el sector de ciencias afines. Y en próximas fechas se anunciará la convocatoria de la plaza vacante por el fallecimiento del compañero y amigo vicepresidente que fue de la institución, don Paulino Díez Gómez, adscrita a la sección tercera. Al tiempo se anunciará la convocatoria de 5 nuevas plazas de académicos correspondientes sin perfil ajustado a sección. En el capítulo de concurrencias extraordinarias sin fecha aún, se celebrará la reunión anual de academias y reales academias de ciencias veterinarias que este año le corresponde organizar a la Real Academia de Ciencias Veterinarias
de Andalucía Occidental, la Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias. Y el 26 de septiembre, ya tenemos fecha, celebraremos aquí en León, organizada por nuestra academia, la 11ª jornada de las Academias Sanitarias de Castilla y León, que en esta ocasión estará dedicada a las alergias y enfermedades autoinmunes. No quisiera terminar sin felicitar a los nuevos premiados con los premios de la Academia de Ciencias Veterinarias, don Jaime Gata Díaz y doña Inmaculada Cuesta Bertomeu, que han obtenido el premio patrocinado por el Consejo de Colegios Oficiales de Veterinarios de Castilla y León por su trabajo sobre la profesión veterinaria española entre la ciencia y la propaganda en los albores del siglo XX. Y don Miquel Alexander González González, don Ignacio Ruiz Arrondo y don Daniel Bravo Barriga, que han obtenido el premio de la Academia patrocinado por el ilustrísimo Colegio Oficial de Veterinarios de León por su trabajo sobre estudio de ectoparásitos asociados al ganado en pastos de montaña de La Rioja, norte de España. Y a los señores vicepresidente y vicesecretario, ilustrísimos señores don Luis Alberto Calvo Díez Sáez y don Vicente Gaucioso Lacasa, que acaba de ser renovados en sus cargos para un nuevo periodo de 3 años. Sin otro particular, confiando que sigamos mereciendo la confianza de su atención durante este año y en nombre del señor presidente de la Junta de Castilla y León, declaramos inaugurado el curso 2024 de la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León. He dicho.